pues ya empezó. Muy buenas para todos. Nuestro grupo pues, nos tocó dialogar e instruir pues sobre el tema pues de capacidad portante del suelo. Este grupo pues trata pues de relacionarlos con el tema, mostrándole algo pues de dónde proviene, sus temas, sus subtemas y pues un ejemplo que organizamos pues para que sea más apropiado pues el entender. El grupo está integrado pues por Andrés Silva y pues quien le habla, Juan Pablo Arrechea. Prosigue. La definición de capacidad portante. Se define la cimentación, la denomina a la capacidad portante como el terreno que soporta las cargas aplicadas sobre él. Pues también la definición prosigue. Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión medida de contacto entre la cimentación y el terreno a la cual se le va a producir, pues, se le va a ejercer el peso, el suelo, pues, el cual vamos a trabajar. Entonces, pues, en este tema, solo es tratar, pues, de resistencia, resistencia respecto al suelo con la cimentación. Por lo tanto, la capacidad portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios. Prosigue. Dentro de esos criterios hay dos. Dice, si la función del terreno de cimentación es soportada, determina la transmisión independiente de la deformación. La capacidad portante se denominará como carga de hundimiento. También, si la que se busca es el equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la deformación sufrida por este, deberá calcularse la capacidad portante a partir de criterios de asientos admisibles, pues de manera análoga, la expresión capacidad portante se utiliza de manera en las demás ramas de la ingeniería para referirse a la capacidad de una estructura para soportar las cargas aplicadas sobre ella misma. Eso es como lo dije al principio, pues refiriéndose pues a soportar cargas ejercidas en el suelo. Y pues siguiendo con el tema, dice la capacidad de carga a corto y largo plazo. Las propiedades mecánicas de un terreno suelen diferir frente a cargas que varían. Varían es porque casi varían, o sea, no tienen mucho cambio. Instantáneamente y cargas causipermanentes. Esto se debe a que los terrenos son porosos y estos poros pueden estar en total o parcialmente saturados de agua. El agua afecta pues la estructura del terreno. En general, los terrenos se comportan de manera más rígida frente a cargas de variación causi-instantánea, ya que éstas aumentan la presión intersticial sin producir el desalojo de una cantidad apreciable de agua. En cambio, bajo cargas permanentes, la diferencia de presión intersticial entre diferentes partes del terreno produce el drenaje de algunas. Prosigue. Entonces, pues sigue aquí capacidad portante. A corto plazo, no drenada, y capacidad portante a largo plazo o drenada. Entonces, esta pequeña parte, se le expresa pues de manera apropiada que en la no drenada este caso se puede tomar y se puede despreciar del peso del terreno
pero debe tomarse como cohesión, como la resistencia de un corte no drenado. También pasamos por el siguiente factor que dice en este caso, se toma la cohesión como la resistencia de corte drenado y debe pues considerarse las variables como funciona el ángulo de rozamiento interno. Prosigamos. Entonces dice, o sea, aquí pues vamos a entrar más en términos pues términos de fórmulas, aplicando pues, conociendo pues variables importantes para ya el cálculo pues necesario en este tema. Lo anterior visto funciona, sirve pues como para conocer, entender, saber sobre lo aplicable, que ya vamos vas a profundizar, no tan profundo, pues superficialmente vamos a implementar conocimientos sobre este tema. Y pues lo primordial pues es la capacidad importante de los suelos, que entre ellas se destaca la carga límite, ¿no? La capacidad de carga límite, conocida más como QD, que es la máxima presión que se puede aplicar a la cimentación sin que esa penetre en los suelos. Es como su límite, el límite establecido pues por norma, que eso se puede calcular en fórmulas más adelante expuestas. Y después sigue la carga admisible, es la carga límite dividida entre el factor de seguridad. A este esfuerzo se le llama carga portante. Ese es el resultado al cual vamos a trabajar siempre. Eh, eh, este tema pues, nos arroja la fórmula, como ya les parece, y un autor de esa fórmula, ¿no? Pues, que, como dice ahí, que Q ad es igual a QD sobre factor de seguridad. Un autor de este tema que manejo pues algunas formas, nos expresa él que el factor de seguridad no debe ser pues mayor a 3. ¿Ves? No debe ser menor a 3. Factor de seguridad. Prosigue, compañero. Después de esto, podemos hallar, pues podemos profundizar más con el tema y encontrar nuevas cosas, como el esfuerzo neto, es el esfuerzo útil que queda para la superestructura. De ese después de quitarle el esfuerzo para que va a utilizar el peso de relleno del suelo y la sobrecarga del piso. Para calcular ese tema también pues tenemos su respectiva pues fórmula no dejada atrás, que es Q neto es igual a Q admin, que es el calculado anteriormente, menos, pues ahí sale Y, pero pues es un símbolo geográfico, que es el peso específico del relleno, se calcula en campo, y la profundidad de la cimentación. La sobrecarga del piso pues establecida en 500 kilogramos metros cuadrados. Prosigue, compañero. La presión de contacto, denotada como QC, es, es producida por la carga muerta y viva de la superestructura y actúa debajo de la zapata. En el encuentro de zapatas con suelo, en el diseño de cimentaciones, se busca que Q sea mayor o igual a Q neto. Eso es como para mantener pues equilibrio entre las dos fuerzas y no desgastar mucho pues la estructura. Ahí proseguimos con un tema muy importante que es la ecuación de Moore. Un autor de eso pues fue Moore, que lo presentó en el 1900, una teoría sobre la ruptura de materiales, según la cual pues la falla de un suelo se presenta debido a la combinación crítica de fuerzas verticales
y horizontales. En esta pues había una pequeña gráfica que nos reflejaba pues un, unos ángulos específicos para un cálculo de una fórmula, pues no se puede instaurar pues en ese tema, pues porque no queríamos tocar muy profundo todo. Prosigue, compañero. Después para eso, pues nos encontramos con un diagrama de ruptura realizado por Moore, ¿no? Que pues ahí tenemos la cohesión y el ángulo de fricción interno. Ese es el tema, pues, para, para hallar, pues, valores respectivos ante, pues, el esfuerzo que vamos a ejercer con los rozamientos de la estructura de la cimentación con el suelo. Esa gráfica, pues, es muy importante, pues denotamos marcas específicas y buenos resultados referente pues a lo establecido ahí. Prosigue, compañero. De ahí siguen tipos de fallas de suelo, o sea, los suelos fallan por cortante, ¿no? Se han clasificado tres tipos, que los voy a exponer ahora más adelante, de suelos debajo de cimentaciones. Por ejemplo, este primero es falla, se le llama falla por corte general. Es, es súbita y catastrófica. Se caracteriza en las arenas compactadas. El suelo se hinca en ambos lados de la cimentación, expresado pues ahí más gráficamente expuesto para ustedes, para que visualicen, ahí observen de manera más práctica pues el movimiento de las arenas con respecto al peso ejercido. Prosigue, compañero. El de arriba, pues aparecen dos figuras diferentes, pues, pero voy a explicarle primero el de arriba. El de arriba se le denomina como falla por punzamiento. Se produce el movimiento vertical de la cimentación mediante la compresión de suelos debajo de ella. La ruptura del suelo se produce por cortante alrededor de la cimentación, la superficie del suelo. Casi no se altera, o sea, no hay mucho cambio pues al ejercerlo. Y por lo que pues no se observa movimientos previo a la ruptura. Y el de abajo pues prosigue con el de abajo, que pues falla por corte local, se le llama. Se produce un hinchamiento y asentamiento de suelos, se forma una cuña debajo de la cimentación, pero la superficie falla no son completas. Ese pues, aquí hay un tema pues explicado justamente en ese tipo de fallas, que dice, cuando el suelo es incomprensible, el cimiento se desarrolla una falla por corte general. Es la primera explicada. Cuando el suelo es comprensible, se desarrolla una falla de punzamiento. Esa fue la segunda explicada y mostrada, pues, este tema. Prosigue, compañero. Pues aquí nos mostramos, pues, más gráficamente y pues sacando más valores y viendo detalladamente pues lo necesario pues para hacer este tipo de cálculos. Aquí notamos el peso específico, se ve la cohesión, el ángulo de fricción no puede faltar, y pues aquí hay se puede mirar algunas medidas posiblemente realizadas en campo, otras visualmente expresadas y creadas en la oficina pues para pues ya realizar el respectivo pues procedimiento para calcular todo. Prosigue, compañero. Y pues aquí esa parte es importante porque pues aquí anotamos la diferencia en cálculos de esta fórmula, porque eso pues trae bastante, varios autores referente a un solo punto. Y hay unas n sub C y n sub Q y n sub G que por lo general esas se calculan con la segunda ley de plasticidad, pues son posibles calcularla, n sub C y n sub Q.
pero N sub G es expuesta por diferentes autores de diferentes maneras. Por ejemplo, Terzaghi en 1943 expresó que un medio de la tangente de teta por KPG por secante 2 es expresada, pues esa es la fórmula expresada para N sub G. Y pues así mismo, decir y expresar todo, pues en este momento es exagerar en la exposición y pues no quisiera saturar eso, pues a muchos comentarios. Prosigamos. Después vemos una tabla, la tabla con valores específicos. Esa tabla pues, fue hecha por Bersit, se le llama al creador, pues que muestra pues valores de acuerdo pues al ángulo de rozamiento, Y ya, prosigue. Y aquí pues de lo anterior que fue expuesto, pues que el factor N sub G ante el ángulo de fricción efectiva, esa es la gráfica dada por el tema del manejo de las diferentes fórmulas expuestas en diferentes eh, creadores. Por ejemplo, eh, según la gráfica, la que tiene un mayor porcentaje de factor N sub G, pues es dada por Caucasius, que ante el principio tiene una mayor altura, a medida que avanza tiene un mayor descenso expresado ante las diferentes fórmulas. Prosigue. Y ahí sigue mi compañero con la expresión de algún ejercicio pues expuesto para su entendimiento. Espero pues comprendan esa parte y gracias por escuchar. Sí, proseguimos con la explicación del ejercicio. El ejercicio dice determinar cantidad portante del suelo y verificar la carga aplicada satisface las condiciones de la fundación. Para una fundación de dimensión de 1,0 por 0,80 metros, la cual será colocada a una profundidad de 1,30 metros. El estudio de la litología del suelo arrojó las siguientes propiedades. El ángulo es igual a 25 grados. Bueno, ya tenemos los datos, los conocemos. Entonces, también nos dice en el enunciado que el nivel freático se encuentra a una profundidad de 2 metros y la función cuenta con una carga no mayorada de 40 toneladas con un ángulo respecto a la horizontal de 80 grados. Bueno, inicialmente modificamos el ángulo de fricción. Luego iniciamos con la fórmula de Meyerhof, que está representada para hallar el ángulo. Tenemos la ecuación, dice, es igual el ángulo sería igual a 1,10 menos 0,1 por B sobre L. Sabemos que B es la relación de la base y L es la longitud. Eso es por el ángulo triaxial. Para el ángulo triaxial, sabemos que es 25,50 grados. Este valor lo vamos a utilizar para todas las ecuaciones de aquí en adelante de lo que resta el ejercicio. Aquí terminamos los siguientes factores. Después de hallar el ángulo, en la ecuación son ecuaciones de n. Primero hallaremos nq. Aquí reemplazamos cada uno de los valores. Luego hallamos nc y por último ny. Según esta teoría de Reisner y de Kaku y Keriseil.
para estos valores, 15 tiene que ser menor o igual al ángulo. Y el ángulo debe ser menor o igual a 45 grados. Los factores de corrección de fórmula. Según Devier, tenemos las siguientes ecuaciones. Para hallar factores de C, de S, el valor de SC depende de NQ y de NC. También depende de B y de L. SQ depende mucho de B y L. Mientras que sea la dimensión de la zapata, al igual que SY, que ahí ya sustituimos todos los valores y los términos de S. Por otro lado, debemos tener en cuenta algo muy importante, que es identificar la profundidad de fundación. Esta debe ser mayor o igual a la base. En este caso, DF es mayor o igual a B. Se dice que tenemos que usar las siguientes ecuaciones. Es de Q y de DC. Al contrario que de DY es igual a 1. Sea una fundación profunda o superficial. DC debe ser igual, mayor o igual a 1,4. En este caso cumple porque DC es igual a 15,10. En este caso, después de hallar los valores de D, vamos a hallar B y T. Se debe cumplir que T debe ser menor o igual a B, en donde T es la componente horizontal y B es la componente vertical. Después de tener los valores, vamos a verificar la fundación en la fricción que no deslice. O sea, en las ecuaciones que tenemos, sería mu TF igual a tangente de 2/3 por el ángulo. Y sea igual a 2/3 por la cohesión. AF sería el ángulo el área de fundación. Para hallar B, tenemos esa fórmula y ahí reemplazamos cada uno de los valores, nos da 10,53. Y esto es mayor o igual a T. Entonces, que cumple y la carga no desliza con el suelo. Para el efecto, la siguiente ecuación, vamos a hallar valores de I, como IC, IQ y IY. Estas ecuaciones dependen mucho de IQ. Por ende, es la primera que tenemos que hallar. Después de hallar IQ, continuamos con la ecuación de IY. Y ya sabemos que, o sea, la ecuación es la misma, solo que está elevada a m más 1. Reemplazamos todos los términos y conocemos el valor de las i. También tenemos una fórmula adicional que para hallar m sería igual a 2 más b sobre l sobre 1 más b sobre l. Factor de corrección de inclinación de la base.
este ejercicio, la base de la zapata sabemos que no representa ninguna inclinación. Podemos decir que el alfa es igual a 0. Los valores de BQ, BC y BY son iguales a 1. Para que no nos altere el resultado. Los factores de corrección de inclinación del terreno. También conocemos que no hay inclinación del terreno. Por este lado, decimos lo mismo. Los factores de inclinación del terreno son iguales a 1. Pues ya porque el terreno no presenta ningún tipo de inclinación. Alrededor de beta, esto sería igual a 0. Entonces, son considerados igual a 1. Para que no nos afecte la ecuación general de la carga. Aquí ya tenemos el efecto del nivel freático. Ya tenemos todos los términos. Lo único que nos hace falta es conocer los 5 niveles que tenemos aquí. Tenemos aquí 5 casos del nivel freático. El primero está la superficie del terreno. Está arriba. El segundo se encuentra entre la superficie y la base. Después, el tercero está ubicado en la base. El cuarto está en la base y la prolongación de la... Y el último es cuando está más alta a la profundidad. Aquí por último tenemos capacidad admisible del suelo. Tenemos la ecuación general de cargas. Tenemos todos los elementos. Una vez ya habiendo reemplazado todos los términos, tenemos que Q última es igual a 1020,77 toneladas sobre metro al cuadrado. Sabemos que en el enunciado nos dice que la carga no es mayorada, o sea que sabemos que la carga es real. Sabemos que el factor de seguridad es igual a 3. Muchas gracias por su atención. Espero que nos hayan comprendido.